Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Voy a leer sobre Gustave Thibon, el libro sobre el amor humano. Dice, Gustave Thibon es uno de los pensadores católicos más importantes de todo el siglo XX, poseedor de una penetrante intuición y de una vastísima cultura clásica. Publicó numerosos libros acerca de cuestiones como la fe, la gracia o el sentido de la vida. Este volumen es, por su parte, y siguiendo esta misma estela, un firme acercamiento a las claves fundamentales que constituyen la esencia del amor humano. La obra está dividida en 4 apartados que avanzan desde lo más general a lo particular. Las páginas que dedica a la unidad de la persona humana y a la interpretación entre vida y espíritu, entre cuerpo y alma, implican una concepción filosófica a la vez penetrante y simple, etcétera, etcétera, etcétera. X. Dice el segundo capítulo que quiero leer en lo que más alcance, que se llama Sentido y Espíritu. ¿Qué es la sensibilidad? Esa parte de nuestra vida de relación inversa en la carne e intrínsecamente dependiente de ella. Un padre de la iglesia ha dicho que sentimos con las bestias y pensamos con los ángeles. La formulación se presta a equívocos. Prácticamente no existe en nosotros ni vida animal ni vida espiritual en estado puro. Nuestra sensibilidad es la de un ser espiritual y nuestro espíritu es el de un ser sensible. La más íntima ley de nuestra naturaleza ensalza nuestra carne hacia el espíritu, al par que inclina nuestro espíritu a la carne. Esta ley ontológica se cumple rigurosamente en el dominio de la acción. No conocemos, hablando con todo el rigor de los términos, ni actos sensitivos ni actos espirituales, sino tan solo actos humanos. La operación más groseramente carnal, por ejemplo, el acto de comer, implica un cierto consentimiento y una cierta delectación del espíritu, y recíprocamente, la más noble actividad espiritual se apoya sobre un mínimo de resonancia sensitiva. La misma noche del sentido es en alguna medida sentido. En ella hay una experiencia de la ausencia. Psicológicamente, todo lo que en tal materia podemos afirmar a esto se reduce. No hay acto humano en el cual los sentidos o el espíritu se manifiesten aislada y separadamente. Todos son mixtura de sensibilidad y de espíritu, y unos gravitan y se polarizan hacia el lado de los sentidos y otros hacia el lado del espíritu. Cuando hablemos de sensibilidad tendremos a la vista el componente sensible de los actos humanos, no una quimérica sensibilidad pura. ¡Ah! Genial. Segundo pedazo, dice, el antagonismo entre el espíritu y los sentidos. La más elemental experiencia interior nos revela dos realidades en apariencia contradictorias: la inefable unidad de la sensibilidad y del espíritu, la inseparable síntesis de sus manifestaciones y correlativamente su antagonismo. La historia individual y colectiva de los hombres nos enseña que la fuerza, la libertad, la pureza del espíritu se compran al precio de una amarga disciplina de la vida de los sentidos. Están indisolublemente ligados a la grandeza humana y ascetismo. El cristianismo, que hace florecer hasta Dios la vida del espíritu, carga el acento, más que cualquier otro ideal de sabiduría y heroísmo, sobre este antagonismo entre el alma y la carne, entre el hombre viejo y el hombre nuevo. A los ojos de un apóstol, de un idólatra de la vida como Nietzsche, se aparecía con razón la historia cristiana como una crucifixión inmensa de la alegría y del alma sensibles. A poco que se desvíen en un sentido especulativo, las fórmulas de los ascetas y los doctores cristianos se caen en una interpretación dualista de la naturaleza humana. A decir verdad, lo habituados que estamos a esta paradoja nos oculta su profundidad. Este conflicto en el seno mismo de una solidaridad absoluta tiene algo que nos desconcierta profundamente. ¿Cómo es posible un antagonismo tan radical entre dos fuerzas inseparables, interdependientes, sustancialmente unidas? Se acusa de este antagonismo al pecado original, lejos de nosotros rebañar sus daños, pero una explicación total del conflicto humano por la caída sería demasiado cómoda. Adán vivía por encima de todo conflicto, pero ello se debe más a los dones preternaturales de que estaba revestida su naturaleza que a la integridad de esta misma. Per peccatum homo fit tantum homo.
Este es un aforismo de San Agustín, según una nota del libro, que no niega las profundas heridas que la naturaleza sufrió como consecuencia de la pérdida de la gracia original. Concretamente dice que el hombre que no es más que un hombre, ya es menos que un hombre. Cierro ese paréntesis de la nota del, no sé si del traductor o si del propio escritor, y dice: el conflicto entre los sentidos y el espíritu no depende solo de motivaciones morales, caída original, sino que se enraiza en la constitución ontológica del hombre. No sabemos lo que sería el hombre en estado de pura naturaleza, es decir, sustraído por igual a los males del pecado y a los beneficios de la gracia, pero podemos afirmar que en su ser disparatado y complejo, foco sustancial donde convergen todos los elementos del mundo sensible y del inmaterial pensamiento, sería inevitable una cierta tensión entre los sentidos y el espíritu. La noción analógica del conflicto se verifica efectivamente en todas las especies de la creación material. Fácil sería multiplicar aquí ejemplos: electricidad positiva y negativa en física, tensión entre el nervio vago y el simpático, o en organización del sistema endocrino. Así continúa, etc. Pero el conflicto nada tiene de realidad autónoma y definitiva. No constituye sino un momento subordinado de la existencia. Antagonismo y oposiciones están dominados en todo equilibrado conjunto sustancial por una paz y armonía centrales. Así limitado e integrado, el conflicto es sano y fecundo, pero cuando se afloja el vínculo sustancial del ser, cuando la tensión interna no está temperada y sujeta por una finalidad superior, el individuo, consumido por la anarquía, desciende hasta la muerte. Podemos, en consecuencia, distinguir dos especies de conflictos. El uno es positivo y orgánico, el otro negativo y corruptor. Aquel tiende a servir la síntesis vital y éste a arruinarla. ¿Qué nos enseña sobre este punto el dogma cristiano? Que la naturaleza ha sido herida por el pecado original. Herida, esto es, abandonada a la atracción de la muerte, y no solo en el orden físico, sino también en las profundidades de su ser espiritual y moral. Carnaza arrojada al conflicto en lo que éste tiene de malsano, negativo y disolvente. La disonancia entre la vida sensible y el espíritu, que debería normalmente tender a purificar el espíritu y a temblar la voluntad, acaba en el destronamiento del hombre, en la prostitución del espíritu por los apetitos inferiores. Podemos, pues, concluir: la caída original ha desmedulado, desnaturalizado, atraído hacia la corrupción y el desorden, la tensión entre los sentidos y el espíritu esencialmente inherente a la naturaleza humana. No digo más, continúa la lectura y muchas gracias. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.